Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo IM Meetings. Soy Xavi Salada, editor-director de la revista IM Médico, y antes de nada quiero dar las gracias a nuestros 4 invitados: Mónica Ballesteros, Regina Gironés, Miriam Rodríguez, Cristian Villavicencio Chávez. Un placer compartir con todos vosotros esta tarde. Dicho esto, voy a dar la palabra a Laura Peidró, redactora de IM Médico, que será la encargada de conducir el encuentro sobre oncogeriatría. Laura, todo tuyo. Gracias, Xavi. Buenas tardes a todos. Antes de entrar en materia, me gustaría, en nombre de todo el equipo, dedicar unas palabras a Ángel Salada, editor-director de Publimás Digital, la editorial que está detrás de IM Médico y de otras tantas revistas especializadas. Ángel falleció este domingo, víctima de un cáncer, pero su huella, su legado, tras más de 35 años en el sector, perdurará para siempre. Si estamos hoy aquí, si existen los IM Meetings, es gracias a él y a su ímpetu por reinventarse, por adaptarse a las nuevas realidades. Durante el confinamiento, en 2020, pensó que sería una buena idea organizar reuniones virtuales de manera periódica para abordar temas de interés para los lectores. Y aquí seguimos, 2 años después. Ángel, este va por ti. Gracias por todo. Bien, el cáncer sigue llevándose demasiadas vidas cada día. Si bien es cierto que no distingue de edades, hoy nos centraremos en la oncogeriatría, el abordaje integral del paciente oncológico de edad avanzada. Y lo haremos de la mano de nuestros 4 invitados, a quienes agradeceremos enormemente su participación. Ellos son Mónica Ballesteros, Regina Gironés, Miriam Rodríguez y Cristian Villavicencio Chávez. Bienvenidos y muchísimas gracias a los 4, de verdad. Bien, con una población cada vez más envejecida y con una mayor esperanza de vida, que se sitúa en los 83,58 años según el INE, la oncogeriatría se postula como una disciplina cada vez más importante y necesaria, cuyo objetivo no es otro que el de optimizar la atención global y multidisciplinar para el paciente oncológico, realizando una atención personalizada y especializada. La medicina personalizada y los avances terapéuticos de diagnóstico no solo permiten ofrecer un tratamiento más adecuado a los pacientes, sino que ofrecen una posibilidad de mayor supervivencia. Sin embargo, todavía se desestiman tratamientos activos u opciones de aumento de supervivencia simplemente por la edad del paciente. Sensibilizar a la comunidad sanitaria de la necesidad de abordar de manera multidisciplinar al paciente anciano de forma diferente al del resto de pacientes adultos es uno de los retos actuales. En estos casos es imprescindible evaluar la fragilidad del paciente, la comorbilidad, el riesgo de complicaciones y la expectativa de vida sin cáncer y, por supuesto, la administración del tratamiento oncológico más adecuado. Entre otras cuestiones, hoy pondremos en valor la importancia del abordaje integral del paciente oncológico de edad avanzada, debatiremos sobre si existe edadismo en el tratamiento a estos pacientes y hablaremos de los nuevos tratamientos, así como de la necesidad de una mayor representación de estos pacientes en ensayos clínicos multicéntricos en nuestro país. Pero antes de dar la palabra a nuestros invitados, que será muy pronto, quiero recordaros a todos vosotros que nos estáis siguiendo desde vuestras pantallas que podéis hacernos llegar las preguntas que queráis a través de la pestaña Preguntas y que encontraréis en la parte inferior derecha de vuestras pantallas. Simplemente indicáis a quién va dirigida, en caso de que sea para alguien en concreto, la desarrolláis y la responderemos tras las intervenciones individuales. Unas intervenciones individuales que empiezan ahora mismo y que nos acercarán a algunas de las disciplinas que intervienen en el abordaje de los pacientes oncológicos. La primera en tomar la palabra es Mónica Ballesteros, que es médico adjunto del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. También es miembro, entre otras, de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia y miembro cofundador y presidenta actual del Grupo Español de Hematogeriatría. Mónica, cuando quieras, muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Yo tengo una presentación que voy a compartir. A ver, que la podamos compartir. Creo que sí, que ya se ve, ¿verdad, Genial, Laura? está perfecto, Mónica.
Muy bien. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por haberme invitado en este coloquio debate. Yo quisiera hacer muy breve mi presentación y empezar diciendo que, bueno, la hematogeriatría no es exactamente lo mismo que la oncogeriatría. En nuestra especialidad, en hematología, tenemos la hemoterapia, la hemostasia y la hematología general, donde se podrían incluir los pacientes oncohematológicos. Y en las tres vertientes hay que dar respuesta a los pacientes mayores. Respecto a la hemoterapia, pues bueno, si ahora que está tan de moda la transfusión restrictiva, si a estos pacientes de edad avanzada se les debería de hacer una transfusión más liberal, no existen unas guías de transfusión en pacientes de edad avanzada y eso yo creo que es algo que tenemos que centrarnos en poder hacerlo, pues igual que los hay para pacientes pediátricos. En hemostasia está muy en boga ahora también el paso del síndrome de la antivitamina K, los nuevos anticoagulantes de acción directa y también ver, analizar en la población de edad avanzada cómo están infiriendo estos ACOT. Y dentro de la hematología general, bueno, tenemos la no neoplásica y la neoplásica. La neoplásica, pues bueno, a medida que uno va avanzando en edad, es cierto que la probabilidad de cáncer es muchísimo mayor. Dentro de hematología tenemos diferentes patologías. Hay patologías agresivas donde tenemos que empezar el tratamiento del paciente porque la mortalidad es muy alta, pues como las leucemias agudas o un linfoma no Hodgkin B de células grandes. Tenemos patología indolente donde hay pacientes que no los tratamos y podemos estar vigilándolos. Y hay pacientes que su patología, la presentación clínica va a depender para iniciar el tratamiento de la misma. El esperar y ver sigue siendo muy útil en determinadas patologías en hematología y respecto a las modalidades terapéuticas, pues estamos en pleno cambio. Venimos de, como los oncólogos, de la quimioterapia, que la administrábamos en función de la edad cronológica, es decir, a determinada edad a estos pacientes pues los estábamos desestimando o les estábamos atenuando la dosis pues bajando la eficiencia. Por supuesto, más o menos la radioterapia, que es una modalidad terapéutica que los hematólogos ya estamos entrando un poquito en desuso. Estamos en el boom de los nuevos fármacos que yo creo que las farmas también se están adaptando a este envejecimiento de la población y así en hematología, pues estos fármacos los estamos pudiendo utilizar en pacientes de edad avanzada como los inmunomoduladores en mieloma múltiple, los hipometilantes en leucemias agudas, los fármacos Diana, que bueno, nos han venido a cambiar panoramas como el de la leucemia mieloide crónica con los inhibidores de la tirosinquinasa o en linfática crónica, los inhibidores de BTK o inhibidores de BCL2, que eso sí ha sido un boom, porque en linfática crónica se han cambiado las líneas terapéuticas y esto ha sido a través de ensayos clínicos que se han realizado en población más vulnerable, que ha hecho que los resultados sean tan buenos que se hayan extrapolados a pacientes jóvenes. Y bueno, estamos en el boom de la inmunoterapia. La inmunoterapia, como decimos los hematólogos, tenemos cierta relación con ellos a través del trasplante alogénico, pero el trasplante alogénico tiene un límite de edad y hoy por hoy siguen matando en función de edad. Los anticuerpos monoclonales cada vez tenemos más en el mercado y estamos ahora en pleno boom de inmunoconjugados biespecíficos y los CAR-T, que no son dependientes de la edad, es decir, aquí no hay un límite de edad para poder administrar estas terapias. Los hematólogos estamos muy acostumbrados a establecer el pronóstico de nuestra enfermedad en función de alteraciones exclusivamente de la enfermedad y no del paciente, en el estadiaje, en alteraciones citogenéticas y moleculares, en respuesta al tratamiento, en función de la mínima residual. Y desde hace poco, o sea, en esta oncología nos saca muchísima trayectoria, desde hace poco ya empieza a aparecer en nuestras revistas de alto impacto pues que estamos envejeciendo y que a medida que estamos envejeciendo tenemos más comorbilidad y somos más heterogéneos. Y bueno, pues como ya se decía en uno de nuestros congresos más importantes, UNAS del 2019, la semilla y la tierra están íntimamente relacionadas y hay que fijarse ya no solo y exclusivamente en la enfermedad, sino también en el paciente. En función de esto surge nuestro grupo, el Grupo Español de Hematogeriatría. Sabemos que la población está siendo cada vez más envejecida, que a mayor edad hay mayor prevalencia de cáncer. En hematología tenemos ausencia de evidencia de representatividad de estos pacientes mayores en ensayos clínicos. Últimamente, ahora con los nuevos fármacos, he de reconocer que cada vez hay más.
Sí, ¿cómo estamos utilizando estos tratamientos? Pues trasladando los resultados de adultos jóvenes a pacientes más mayores, y estamos viendo en los resultados en vida real que no se asemejan a los ensayos clínicos, que son peores. Hacemos decisiones en nuestra propia experiencia. Tenemos que ir aparcando el ojo clínico, tenemos que ir analizando al paciente. ¿Qué hacemos con los pacientes más mayores? Les disminuimos la dosis, nos da miedo, esto nos resta eficacia. Estamos infratratando o sobretratando a determinados pacientes. Los hematólogos no estamos acostumbrados a calcular la expectativa de vida en función del estado basal del paciente sin su hemopatía. Si sabemos la supervivencia libre de progresión o la supervivencia global que le infiere una hemopatía al paciente, pero fuera de ahí no lo sabemos calcular. Nuestros pacientes cada vez son más complejos, están polimedicados, tienen problemas sociales, tienen deterioro cognitivo, reservas fisiológicas disminuidas y el apoyo es variable de atención primaria. Y además ya tenemos nuevos tratamientos más allá de la quimioterapia y del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y esto está haciendo que se encarezcan mucho los tratamientos y tengamos que determinar muy bien a qué pacientes les tenemos que administrar estos tratamientos. De tal manera que un poco la finalidad del Grupo Español de Hematogeriatría es aprender a valorar el estado del paciente de edad avanzada, a medir la fragilidad, a sensibilizar a nuestros hematólogos que de alguna manera en esto nos tenemos que meter, a establecer nexos de unión con geriatría, la intervención multidisciplinar, porque es tan importante valorar al paciente, pero también es muy importante intervenir, y a encontrar, bueno, pues la varita mágica, ¿no? Ese test de cribado, esa valoración global que nos diga que tenemos que pedir ayuda a nuestros compañeros geriatras. Los oncólogos tenéis la G8, hay una escala de valoración geriátrica en hematología que está realizada aquí en España, lo que me parece que es un orgullo. Se hizo por hematólogos y geriatras españoles y se publicó en el año 2015. Esta escala es una escala que desde el grupo, a través de un estudio multicéntrico, de un estudio de registro, queremos de alguna manera obtener más experiencia y mide 30 ítems en 8 dimensiones: la polifarmacia, la velocidad de la marcha, el estado de ánimo, las actividades de la vida diaria, el estado subjetivo de salud, la nutrición, el Mini-Mental y la comorbilidad y los hábitos. Bueno, simplemente ya acabo para haceros una foto de cómo es nuestro Grupo Español de Hematogeriatría. Es muy reciente, nuestro grupo se formalizó en el año 2014, acabamos de cambiar de junta directiva recientemente, en octubre. Somos casi 200 miembros, la mayoría de España, pero cada vez se están anexionando más miembros de América Latina, tenemos alguno de México, incluso de Portugal. Como veis, hay representantes más o menos de diferentes especialidades e incluso de diferentes profesiones. Para mí es muy importante que enfermería esté presente, aunque solo tengamos 3 enfermeras, pero es un objetivo del grupo intentar involucrar, aparte de geriatras, por supuesto, a enfermeras. Tenemos nuestra propia web, un workshop anual donde intentamos revisar de alguna manera algo de más novedad. Y estamos, pues ahora acabamos de entregar nuestra primera beca para promover la investigación. Este año también queremos entregar los primeros premios a las publicaciones en congresos nacionales e internacionales. Estamos intentando hacer reuniones porque es un grupo transversal con otros grupos de trabajo de la Sociedad Española de Hematología y, por supuesto, de geriatría, e intentando hacer una formación. Los pacientes están envejeciendo y se está poniendo muy de moda, porque no nos queda otra, no todo lo que es la valoración en todas las patologías. Y yo simplemente hacer esta breve presentación y muchísimas gracias, y ahora después me sumaré al coloquio. Muchísimas gracias, Mónica. Luego seguimos, evidentemente. Toca ahora el turno de Regina Gironés, que es médico especialista en oncología médica y jefe de sección de la unidad de tumores genitourinarios, cerebrales, pulmonares, cabeza y cuello y linfomas del Servicio de Oncología Médica del Hospital Politécnic Universitari La Fe de Valencia. Es también presidenta del Comité de Tumores Cerebrales, coordinadora de la sección de oncogeriatría de la SEOM y representante nacional de oncogeriatría en la CIOG. Regina, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Felicitaros por el tema elegido y sobre todo por los compañeros de viaje a lo largo de esta tarde.
porque si un ejemplo tenemos que dar y tiene que servir este webinar es para transmitir que en nuestro medio, en nuestro país, existe mucho trabajo detrás y que este trabajo es transversal y aquí estamos en representación de diferentes sociedades científicas. Yo, desde el punto de la oncología médica, trabajo en el grupo de SEOM, que es nuestra sociedad de oncología médica, en una sección destinada sobre todo a estimular al oncólogo médico a que le guste la oncogeriatría. En esto nuestra compañera geriatra nos hablará mejor del envejecimiento, pero tenemos que pensar que el envejecimiento en sí es un éxito en nuestro país. Vamos a ser, dependiendo un poco del impacto del COVID, uno de los países más envejecidos del mundo y esto es gracias pues, a los avances terapéuticos, al mejor abordaje del paciente y al sobrevivir a otras enfermedades. ¿Esto qué significa o qué implica? Pues que si superamos unas enfermedades como son las cardiovasculares, que antes eran la principal causa de muerte, pues sobrevienen otras, como en este caso es el cáncer. Los pacientes ancianos, las personas que envejecen, tienen un incremento del riesgo de sufrir un tumor y no solo tienen un incremento de este riesgo que implica la incidencia, sino que a medida que tratamos mejor a los pacientes y sobreviven más tiempo, más personas diagnosticadas de adulto envejecerán y se convertirán en personas mayores que tengan o hayan padecido una neoplasia. ¿Y esto qué nos implica a los médicos, qué nos implica a los oncólogos? Pues como bien ha comentado la compañera de hematología, Mónica, implica que cada uno envejecemos de una forma diferente. El envejecimiento no es solo un fenómeno fisiológico, sino que es social, cultural y tenemos que aprender a manejar a estas personas mayores, que ojalá en un futuro seamos nosotros porque significa que hemos envejecido y que tienen unas expectativas, tienen unos deseos y tienen unas necesidades que muchas veces son diferentes a la del paciente adulto. Y en este sentido, la oncogeriatría intenta individualizar el manejo de esta persona que se enfrenta a una neoplasia, que además tiene otras enfermedades que denominamos comorbilidades y que tiene una serie de riesgos y de toxicidades que nosotros, si no sabemos manejarlas, pues puede que impactemos de forma peor o que deterioremos su calidad de vida. En ese sentido, pues como decimos, y a lo largo de la tarde espero que se manifieste, las sociedades llevamos mucho tiempo trabajando de forma transversal para abordar mejor a nuestros pacientes ancianos y por mi parte encantada en que el debate sea lo más fluido posible y animaros a todos los que estáis detrás a hacernos todas las preguntas y todas las cuestiones que queráis. Muchas gracias. Eso es, escuchad a Regina, tenéis toda la tarde para formular las preguntas. Bueno, toda la tarde no. Regina, muchas gracias. Vamos ahora con Miriam Rodríguez, que trabaja como geriatra en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Es también la coordinadora del grupo de trabajo de oncogeriatría de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y la representante de esta sociedad en la Sociedad Internacional de Oncogeriatría. Miriam, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes de comenzar a tratar de transmitiros un poquito mi visión desde el ámbito de la geriatría, quería agradeceros la invitación a participar hoy en este coloquio, que yo lo veo un poco como entre familia, ¿no? Como lo que me parece que los geriatras, no es que estemos acostumbrados, sino que nos gusta especialmente trabajar de manera multidisciplinar y transversal y es un auténtico privilegio poder estar con especialistas como vosotros, con los que es realmente fácil trabajar. Siempre lo he dicho, que son con los compañeros de paliativos, hematólogos y oncólogos, son grandes compañeros de viaje. Creo que tenemos un gran recorrido por hacer, pero este camino ya es absolutamente imparable. La oncogeriatría está porque es una necesidad, porque el mundo está envejecido y porque hay que abordar de una manera diferente y de una manera específica y además cada vez con más evidencia científica a los pacientes mayores tal y como se lo merecen, ¿no? Que es con evidencia, con ciencia y con humanismo, ¿no? Que también hablaremos un poco de esto. Desde el ámbito de la geriatría, yo supongo que un poco lo que os querría transmitir es que la oncogeriatría surge por la necesidad de explicar y de colaborar con los otros compañeros que son los principales responsables del manejo del cáncer desde el ámbito de la hematología, cirugía, oncología, etcétera, que no todos los mayores son iguales, ¿no? Y esto, aunque parece una obviedad, es una cosa desde la que hay que partir, ¿no?
El paciente mayor no es como el adulto, el paciente mayor no es como un niño. Si tenemos bastante claro que tiene que existir la oncología infantil, obviamente, y que la investigación en la oncología infantil tiene que ser distinta, pues en el mundo del mayor esto es exactamente igual, por un montón de motivos que no ha lugar aquí a contar, ¿no? Pero que también están muy de moda, ¿no? Que es todos los mecanismos del envejecimiento, ¿no? Del inflammaging, de la senescencia celular, de la disfunción mitocondrial, de todo esto que se está hablando a modo de evidencia en ciencia básica, ¿no? En investigación básica, pues esto trasladarlo a toda la integridad de la persona mayor, ¿no? Todo lo que abarca. Y un aspecto fundamental para poder transmitir esto es que el paciente mayor puede estar desde el espectro de la mayor robustez posible y que eso es lo más parecido a ser un adulto, a ser un paciente absolutamente dependiente, y por el medio está todo ese espectro de grises que los geriatras llamamos fragilidad, ¿no? Y que es eso de lo que todo el mundo habla y que nosotros todavía los geriatras seguimos investigando, ¿no? Y tratamos de definir, ¿no? Que es nuestra gran pieza angular, ¿no? Para tratar de ver ese grado de vulnerabilidad o esa capacidad o reserva funcional o capacidad intrínseca que aún conserva el paciente, que todavía no es un dependiente, que todavía es capaz de tolerar en alguna medida ciertos tratamientos, como son los oncoespecíficos en el caso que nos ocupa esta tarde, y es como el santo grial, ¿no? Tratar de determinar cuál es la edad biológica del paciente, porque está claro que la edad cronológica no define el estado de salud global del enfermo, no define sus preferencias, sus valores, los objetivos que espera conseguir con el tratamiento que le propone su médico especialista en cáncer. Y entonces hay que abordar todo esto de una manera mucho más holística, ¿no? Que es lo que trata de hacer la geriatría, ¿no? Está claramente demostrado que la herramienta que utilizamos nosotros y que es la que tratamos de, digamos que universalizar, es la valoración geriátrica integral, ¿no? Es nuestra gran arma. Y es una manera en la que tenemos de tratar efectivamente de hacernos una fotografía lo más individualizada y lo más real posible acerca efectivamente de esa reserva funcional que todavía mantiene el paciente, ¿no? Y con la que vamos a poder trabajar. Y la fragilidad o la valoración geriátrica integral, que en el mundo de la oncogeriatría está un poquito equiparado, quiere decir que se habla de valoración de fragilidad y en realidad se trata de dimensionar toda la valoración geriátrica integral, explora o evalúa diferentes áreas, ¿no? Que esto yo creo que un poco ya lo sabéis todos, desde la función física del paciente, con herramientas que tratan de determinar el rendimiento físico estricto, velocidad de la marcha, baterías de herramientas como el SPPB, la fuerza de agarre de la mano, etcétera, hasta pues eso, la dimensión cognitiva, la situación nutricional del enfermo, sus comorbilidades, todos los fármacos que toma, los síndromes geriátricos que estén presentes, pero también otros aspectos que son muy relevantes y que tienen mucha importancia a la hora de plantear un tratamiento oncoespecífico, como pueden ser, por ejemplo, los trastornos del ánimo o la red social de la que dispone este paciente, ¿no? Y a todo esto, además, se está añadiendo ahora últimamente otras cosas que antes, digamos, que a lo mejor no se trataban de evaluar de una manera tan concreta y ahora se les da cada vez más relevancia y nos ayudan a tomar decisiones, como son los cálculos de expectativa de vida sin el cáncer, ¿no? Es decir, qué otras causas competidoras de mortalidad hay que nos ayuden a balancear, ¿no? Que es importante para el paciente, ¿no? Si el paciente se va a morir con el cáncer o del cáncer. Y también, por ejemplo, aspectos como la calidad de vida, que yo creo que son esenciales, que se tratan de medir también cada vez más. Y se habla de conceptos muy novedosos en el mundo de la oncología y la oncohematogeriatría, que yo creo que en el ámbito de la investigación podemos hablar de ello, se utilizan cada vez más, como es el concepto este de la utilidad global del tratamiento, ¿no? Es no solamente lo que le parezca al investigador que es útil esa droga que va a emplear, ese esquema terapéutico, sino que incluye en ese concepto aspectos como la toxicidad del fármaco, pero también valores del paciente, líneas rojas que no quiere pasar, ¿no? Y aspectos centrados en lo que realmente a él le importan, ¿no? En este sentido, yo creo que está claro que la valoración geriátrica ha demostrado con bastante evidencia que es capaz de detectar problemas que la valoración general en el mayor no es capaz de detectar, es decir, detecta problemas en pacientes con performance status o con ECOG ceros y unos, es capaz de predecir toxicidad por quimioterapia, es capaz de predecir mortalidad, es capaz de predecir complicaciones posquirúrgicas en el caso de abordajes quirúrgicos de tumores.
nos ayuda a hacer una aproximación, a clasificar el paciente mayor con cáncer, ¿no? De tal manera que esto nos permite ser una voz más en el proceso de la toma de decisiones multidisciplinar en estos pacientes. Y también, por supuesto, cuando hacemos todas estas escalas, ¿no? Y hacemos toda esta valoración geriátrica integral, los resultados de la misma son los que nos permiten diseñar un traje a medida, es decir, elaborar una serie de intervenciones específicas sobre todas esas vulnerabilidades o esas fragilidades que hemos encontrado en el paciente y que a lo mejor nos permiten que este paciente pueda tolerar un tratamiento que se le ofrece, pueda finalizarlo o pueda tener menos complicaciones relacionadas con este, ¿no? Y como habéis comentado ya perfectamente, nos permite también tratar de ayudar a que no infratratemos y a que no sobretratemos, que esto es difícil, a mí me parece francamente difícil, pero creo que entre todos lo tratamos siempre de perseguir, ¿no? Y por último, pero no menos importante, buscar la equidad, ¿no? Yo creo que estamos en la década del envejecimiento saludable de la OMS y hay que evitar el edadismo y también en el mundo del cáncer, ¿no? Evitar el edadismo de como es muy mayor que queremos, como es muy mayor no le vamos a ofrecer nada, como es muy mayor no tenemos tratamientos o no va a tolerarlo, sino que esto realmente es muy, muy diferente de unos pacientes mayores a otros y igual que ahora tenemos estos grandes avances en los tratamientos oncoespecíficos para ofrecer tratamientos maravillosos a los pacientes, tenemos que tratar de asegurarnos de que si el tratamiento es a medida para el paciente, tratar de averiguar si el paciente es a medida para el tratamiento, ¿no? Que es un poco esa medicina de precisión. La geriatría yo creo que trata de aportar ese puntito más de medicina de precisión, porque es solamente para ese paciente, ¿no? Y en este sentido yo creo que la multidisciplinaridad es ideal y yo creo que hemos de perseguir la utopía. Los que estamos aquí yo creo que es porque esto nos gusta, porque la innovación pasa por buscar cosas que nos parecen imposibles a todos en nuestro día a día, que es complicado, que hay que tocar muchas puertas, picar mucha piedra, tener mucha paciencia, ¿no? Pero yo creo que esto hay que intentarlo desde las sociedades científicas, entre nosotros ayudarnos, colaborar y, por supuesto, también apuntar a las gerencias y a las políticas sanitarias, que yo creo que ya se están revolucionando con todas las recomendaciones que han hecho en los últimos tiempos, tanto la Sociedad Española y Europea de Hematogeriatría, como ASCO, como la Sociedad Internacional de Oncogeriatría, etcétera. Yo creo que por mi parte no quiero contar nada más y así que luego pues se abra debate y la gente si nos quiere preguntar algo y podemos aportar, pues bienvenido sea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miriam. Sí, luego haremos el debate. Terminamos pues las intervenciones individuales con Cristian Villavicencio Chávez, que es especialista en geriatría y en cuidados paliativos y también es miembro de SECPAL. Cuando quieras, Cristian, te escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias primero a IM Médico por la invitación y además a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos por haberme designado de entre tantos miembros, ¿no?, en este campo como es la oncogeriatría, ¿no? Yo sí he traído una presentación que quería compartir con vosotros. En principio la he diseñado para 9 minutos, iré un poco bueno, rápido, un poco es el tema que habéis tratado, pero la visión de un paliativista. Yo soy geriatra y me dedico a la geriatría, pero también estoy muy enfocado a los cuidados paliativos. Entonces, y fundamentalmente a esto, ¿no? Esta es la visión que quisiera yo compartir, porque responderé en esta presentación de 9 minutos a 3 preguntas. ¿Por qué es importante la visión de un paliativista? ¿Cuáles son las principales barreras y qué podemos hacer? Aquí, fundamentalmente, la primera pregunta es ¿por qué es importante? No todos los que estamos aquí, todos sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Entonces, independientemente, y hay 3 formas de morir, independientemente de la muerte súbita, que nos puede pasar a cualquiera, alguno de nosotros nos dará un cáncer, algunos de nosotros haremos un deterioro funcional orgánico y algunos llegaremos muy viejitos a la situación de fragilidad y moriremos por esto, por demencia. Pero es verdad que en este punto el tema fundamental es cuando nosotros, como la doctora Rodríguez, como geriatra, sabe, ¿no?, que el envejecimiento empieza a los 30, 33 años y perdemos la masa muscular a los 40, quiere decir que los que estamos aquí, yo al menos me incluyo, estoy en ese proceso, ¿no? A partir de aquí, dependiendo del estilo de vida, iremos envejeciendo y en un momento de nuestra vida aparece el cáncer, ¿vale? Entonces, algo que ni lo has buscado, pues ni lo has llamado, pero aparece en tu vida, aparece en la vida, sobre todo del adulto mayor, ¿no? Entonces, en ese momento dices, ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Entonces, en ese momento, en las 4 dimensiones que trabajamos todos los profesionales que acompañamos aquí, hay una serie de cambios, ¿no? La dimensión física, pues dependiendo del paciente, estará de una manera, su dimensión social, su dimensión psicológica va cambiando del diagnóstico, el retorno al domicilio,
No es lo mismo que te digan que tienes una infección respiratoria que tienes un cáncer, ¿no? A partir de aquí, en el paciente mayor hay diferentes puntos de vista. Por lo tanto, está más que demostrado, es el porqué, que la derivación temprana a los cuidados paliativos, gracias al artículo de la doctora Temel, que mejora significativamente la calidad de vida y el estado de ánimo de los pacientes, además, una atención menos agresiva al final de la vida y una supervivencia más larga. Además, está más que demostrado, como lo ha comentado la doctora Rodríguez, la valoración geriátrica integral, que también lo toca la doctora Gironès y obviamente la doctora Ballesteros, ¿no? Y esto va a mejorar mucho la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Pero cuando hablamos de la evaluación geriátrica integral, aparte de los puntos que se tocan habitualmente y que todos los geriatras conocemos, hay un punto específico que me gustaría tratar, que es clasificar al paciente en la toma de decisiones. Esto será fundamental, porque cuando sucede eso, nos encontramos con principales barreras. Respondo ahora a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las principales barreras? No lo digo yo, pero esto es parte de mi práctica asistencial, ¿no? En el caso de hematología, pues que controlar y coordinar la atención de los pacientes en todas las etapas y trayectoria de la enfermedad es lo que le gustaría a la gran mayoría de hematólogos, no a la doctora Ballesteros, que sabe muy bien trabajar este punto, pero hay una gran cantidad de hematólogos que lo ven de esta manera. Considerar que la dirección de cuidados paliativos es como un abandono, no hay una ruptura de relación terapéutica y pérdida de la esperanza, ¿no? Y además, según la evidencia científica, hay preocupaciones con respecto a la competencia profesional de los proveedores de cuidados paliativos y que rara vez se aclararon en las funciones menos conocidas de lo que hacemos los paliativistas. Yo solo comentaros una cosa, ¿no? Nosotros tenemos un programa de formación donde ya estamos en la 4ª edición y el eslogan es este: la bondad tiene método, porque recuerdo, hablando que ahora conozco a la doctora Ballesteros, ¿no? Una hematóloga en el hospital donde yo trabajaba, me coge el hombre y me dice: Cristian, tú que eres buena persona, puedes ver a este paciente. Digo, aparte de ser buena persona, conozco todos los fármacos que hay en España y todos los opioides y la combinación de ellos para controlar los síntomas perfectamente, y además estoy formado en comunicación para trabajar con el paciente y con la familia, ¿no? Entonces, aparte de ser buena persona, gracias, ¿no? Pero es fundamental, que es clave este punto, ¿no? Entonces, ¿qué sugieren? Modelos integrados de atención. Cambiar el nombre de cuidados paliativos, es verdad, depende del momento, pues yo llego al paciente y digo, soy el médico del control de síntomas, no soy el médico, pues me ha derivado a la doctora Ballesteros o quien sea, ¿no? Entonces he venido a conocerle y a ver qué puedo hacer para ayudarle en esta situación. Aumentar los recursos de cuidados paliativos podría facilitar una derivación. Estamos de acuerdo, no estamos en todos lados, ya nos gustaría estar en todos lados. Fundamentalmente, lo que dice la evidencia científica respecto a los oncólogos, que le preocupa a los médicos, puede interrumpir el plan de tratamiento de un paciente. Y, obviamente, las barreras centradas en el médico pueden básicamente retrasar la integración a los cuidados paliativos. ¿Qué promueven? ¿Qué deberíamos promover? Un enfoque colaborativo respecto a este punto que para mí es importante. Yo soy un apasionado, aparte de los cuidados paliativos, de la planificación anticipada. Porque esto mejora los resultados centrados en el paciente, ¿no? En el early palliative care, la derivación temprana de cuidados paliativos. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Respondo a la tercera pregunta para terminar estos 9 minutos que todavía me quedan, pero es importante centrar la atención centrada pues, en el paciente, no básicamente en los tratamientos, sino en el paciente. Y esto es fundamental porque en estas decisiones complejas nosotros nos preguntamos, ¿no? Hablamos de tratamientos, de quimioterapia, de radioterapia. ¿El paciente realmente está en condiciones de recibir quimioterapia? Lo habéis planteado. ¿Podrá tolerar la quimioterapia, la radioterapia? Pero la gran pregunta que me hago yo como paliativista es: ¿querrá recibir la quimioterapia o radioterapia? Se lo hemos preguntado, ¿no? O vamos al paternalismo de vamos a decidir por el paciente. Esto es fundamental. Entonces, para mí es fundamental la planificación anticipada, ¿no? O la planificación compartida de atención, que básicamente para mí es la PAC de la PAC, porque asegura la preservación de la autonomía y el cuidado del paciente. No es fácil llegar a eso, pero tenemos que abordar estas 4 dimensiones fundamentales, más la dimensión de la información en el paciente con cáncer, ¿no? La física, la emocional, la social y la espiritual, pero fundamentalmente también la información. ¿Y quiénes podemos hacer planificación? Todos los profesionales que trabajamos alrededor de ese centro, que es fundamental. Tenemos que estar formados en planificación anticipada. ¿Por qué? Porque el paciente le abre la puerta de su intimidad a quien él desea. Además de que el profesional médico, geriatra, oncólogo, hematólogo tiene que estar formado, los otros profesionales que acompañan también. Y fundamentalmente ser conscientes que son puntos de inflexión decisivos. Obviamente me gustaría explicaros tantas cosas, pero el tiempo es corto. Puntos importantes donde se puede realizar la planificación anticipada. Y la planificación anticipada, no lo digo yo, es una herramienta que lo dicen la mayoría de guías internacionales, una herramienta para cuidar al paciente fundamentalmente. ¿Por qué? No tenemos que empezar cuando tiene cáncer, tenemos que empezar antes. Si yo estoy diciendo que todos vamos a envejecer, tendríamos que haber hecho un proceso o hacer en un momento de nuestra vida trabajar con esto. Mis padres no tienen cáncer, pero he trabajado con ellos. Mis pacientes, algunos tienen cáncer y otros no. Y a partir de ahí, como soy geriatra, pues con la gran mayoría he podido trabajar el proceso de planificación anticipada. De tal manera que cuando le diagnostican el cáncer, pues podemos tomar las decisiones de la mejor manera.
A partir de aquí, ¿cómo se hace la planificación? La planificación no hay que hablar de la muerte, se hace por fases. Hay que explorar, reexplorar. La primera fase exploramos el cuidado durante la enfermedad y los valores y emociones del paciente. Un paciente en situación de fragilidad, aunque se vea bien, es consciente que dice, oye, algún momento en una situación futura, ¿cómo le gustaría que le tratáramos? Cuando estuviéramos en una situación de fragilidad. Y vamos hablando poco a poco. Cuando hay un punto de inflexión, vamos tratando la segunda fase y luego podemos tratar la tercera fase, depende de la situación de cada paciente. Podemos hacerlo de golpe también, dependiendo de tus habilidades de comunicación y del paciente. Y además, siempre teniendo en cuenta la historia de cuidado, obviamente integrando los valores del cuidador principal. Obviamente, si hablamos de la patología oncológica, esto va a variar mucho, porque no es lo mismo un paciente con cáncer gástrico que un paciente con cáncer de mama. El paciente con cáncer gástrico, pues las fases tendremos que ir acotándolas, mientras que en un paciente con cáncer de mama probablemente tenemos más opción y más tiempo de poder trabajar este proceso de planificación. Nosotros llevamos 5 años, y presentaremos después del verano, los 5 años del dodecaedro de la planificación anticipada. Esto es un producto de un desarrollo de un trabajo de investigación, donde hemos trabajado unas viñetas específicas para trabajar con gente mayor, con conceptos y básicamente que nos ayudan a trabajar este proceso de planificación. Estos conceptos van divididos, 4, como son 12, se llama dodecaedro, porque está dividido, pues 4, son 12 conceptos en cada una de las fases para poder trabajar esta situación. Si os dais cuenta, en la primera fase no hablamos de la muerte, de los cuidados, cómo le gustaría que le cuidáramos en esta situación, de la compañía, quién es su entorno principal, sobre la confianza, qué quería destacar ese equipo médico, las emociones sobre una situación futura o de que podría tener alguna situación pues, de enfermedad, no necesariamente cáncer, pero ahora que estamos en oncogeriatría, esto es lo fundamental. Voy a compartir con vosotros solo un vídeo de un minuto, para que veáis cómo se recoge tanta información en un minuto. Si quieres acabar tu vida en la casa o en el hospital. Claro. A mí me gustaría acabarla en el hospital. Ahora, si cambiamos, si en vez de ser yo es mi marido y tengo yo que decidir, yo prefiero tenerlo aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Eso es sentirme una carga. Y es lo que te digo, que yo solo tengo a mi hijo. Y tengo mucho miedo de que ya se canse y no venga más por aquí. Digo, no, eso no es lo mío. Así no me gustaría verme. Entre uno y otro, ¿cuál es tu opinión? Así no me gustaría verme. Yo me quedaría con este. Entre uno y otro, de todas maneras yo no me entero. Yo me quedaría con este. Que ya estoy en paz con todo el mundo. ¿Dónde crees que estás aquí? Pues en el cielo, porque yo soy creyente y creo que estoy en el cielo. Y además, con buena compañía. Pues me gustaría que me recordaran, pues mira, que dijeran mis nietos y mis hijos lo que nos quería, pero lo que nos quería el abuelo. Que dijeran mis nietos y mis hijos lo que nos quería, pero lo que nos quería el abuelo. Lo que nos querían nuestros papás. Muy bien, por lo tanto, es importante, ahora vuelvo, me faltan solo 10 diapositivas para terminar mi presentación. Fundamentalmente, en estos 12 conceptos que vamos trabajando con las viñetas, ser conscientes que deberíamos trabajar modelo de derivación como hacéis los oncólogos y reumatólogos con terapias dirigidas, ¿no? Con criterios estandarizados basados en la necesidad del paciente, teniendo en cuenta que los paliativistas pues, pueden conferir un mayor beneficio a los pacientes. No somos los médicos del proceso final de la vida, somos profesionales que trabajamos antes del proceso final de la vida para poder trabajar todas las principales necesidades del paciente y prever un control de síntomas de alta intensidad u otras necesidades y cuidados de apoyo. A partir de aquí quería tener con 4 conclusiones, que desde mi experiencia y lo que dice la evidencia científica, la heterogeneidad de trayectoria de enfermedad y la presencia de incertidumbre son 2 aspectos a destacar en el contexto del paciente oncológico o hematológico. El Early Palliative Care, ¿no? La evaluación temprana, mejora significativamente la calidad y supervivencia de los pacientes y la planificación anticipada de los cuidados ha sido reconocida por las guías internacionales como una herramienta para conseguir la coincidencia entre preferencias y cuidados recibidos y permite una relación centrada en el paciente. Además, deberíamos considerar un modelo integrador entre oncólogos, hematólogos, geriatras y paliativistas. Y como último, a mí me gusta mucho esta película, Minority Report, bueno, los que tenéis más o menos, sois coetáneos conmigo, lo habéis visto, ¿no? Donde él puede ver el final, cómo va a morir una persona, intentan evitarlo. Pues nosotros también estamos para salvar vidas, pero también para cuidar vidas hasta el final. Muchas gracias. Aquí. Muchísimas gracias a ti, Cristian. Pues bien, ya hemos finalizado la primera parte del IM Meetings, así que ahora vamos a poner en marcha una mesa redonda, un debate, lo que salga, para abordar pues, diferentes temas relacionados con la oncogeriatría, que es el tema que nos ocupa hoy. Antes de empezar, ¿queréis hacer alusión a alguna cuestión que ha salido ahora durante las intervenciones? ¿Así para empezar? ¿No?
Bueno, vamos a responder primero una pregunta que nos han hecho, en este caso, Luis Marchal. La primera dice lo siguiente: desde las diferentes sociedades científicas, ¿estáis trabajando en algunas guías comunes de abordaje o ya existen? ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? ¿Me lanzo? Venga, va Miriam. Esta es una buena pregunta, pero no tiene fácil respuesta. No en el sentido de que no se estén haciendo trabajos colaborativos entre las sociedades, porque sí que se están haciendo y sí que hay muchas cosas en mente. Desde el grupo que yo coordino actualmente, que es el grupo de oncogeriatría de la Sociedad Española de Geriatría, sí que es verdad que se han establecido contactos con SEOM y con la Sociedad de Hematogeriatría, ahora y antes, cuando estaba yo y cuando no estaba yo, para hacer trabajos colaborativos al respecto de las recomendaciones. Es verdad que las recomendaciones, desde el punto de vista, por lo menos en lo que respecta, yo creo que más quizá a la oncología médica, a nivel internacional esto ya está hecho y la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica, la SIOG, sí que ya en el 2014, corrígeme Regina, que tú estás más al tanto que estoy yo, en el 2014 creo que Wilders y todo este grupo ya publicó unas recomendaciones generales en cuanto a aspectos básicos para valorar en todo paciente mayor con cáncer, ¿vale? O sea que esto a nivel de SIOG ya está publicado y luego no sé si fue en el 2018 o 2019, fue prepandemia, la Sociedad Americana de Oncología Médica también publicó, a través además de su journal, de su revista, una serie de recomendaciones para que se valorase. Creo que empezó esto como todo paciente cronológicamente mayor de 70 años que fuera subsidiario o que se plantease que fuese a recibir un tratamiento quimioterápico. En este caso comenzó todo con el asunto quimioterápico, no se abordó en ese momento las nuevas terapias. Se aconsejaba y se recomendaba que recibiera una valoración geriátrica integral y se especificó en un artículo muy bonito y muy difundido a nivel internacional qué aspectos de esta valoración eran los esenciales. O sea que a nivel internacional esto ya está muy asentado. Yo creo que ahora probablemente lo que haya que hacer, o eso pienso, es que esto hay que empezar a abordarlo quizás por grupos de tumores, ¿no? Es decir, pues las enfermedades oncohematológicas por un lado quizás, o incluso grupos concretos de enfermedad oncohematológica, no es lo mismo linfoma que mieloma, que eso Mónica nos hablará, por ejemplo, y en el ámbito de la oncomédica no tiene nada que ver, que también lo decía Cristian, el abordaje de un paciente mayor o de una paciente mayor con un cáncer de mama, que encontrate un paciente de 74 años, pluripatológico, altamente complejo, con ya bastante grado probablemente o un poco grado de fragilidad física, con un cáncer de pulmón o microcítico. Entonces yo creo que la investigación, los grupos y las recomendaciones, pero con evidencia que tenemos que buscar, ¿no? Que yo creo que tenemos que empezar por los observacionales y probablemente tenemos que colaborar en ese sentido y hacer cosas a nivel nacional multicéntrica todos nosotros y motivarlo desde las sociedades científicas. Yo diría que esto tiene que empezar ya esta fase anterior ya está más que asentada, tenemos que empezar por grupos de tumores. No sé qué opináis. Eso, ¿qué opináis a este respecto, Mónica? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Miriam. O sea, yo creo que hay mucha evidencia, ¿no?, de que a los pacientes mayores hay que hacerles una valoración geriátrica integral. Lo ideal sería a todos, pero no se les puede hacer a todos. O sea, nuestras consultas están totalmente colmadas y no podemos colapsar a los geriatras, que además hay hospitales, por lo menos en nuestro grupo, se quejan de que hay hospitales que no tienen geriatras, no hay geriatras en todos los hospitales. Derivar al paliativista. Entonces, pues bueno, yo creo... Ni paliativistas, sí, ni paliativistas, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo con Cristian en que, y como ha dicho Miriam, ¿no?, hay gran heterogeneidad de patologías, los cánceres son totalmente diferentes en oncología y en hematología, y yo creo que estamos, como dice Miriam, hay que buscar la evidencia, sensibilizarnos de que tenemos que hacer muchísimo observacional y que a lo mejor no nos sirve la misma varita mágica para todos. En hematología, pues hay unas patologías que van mucho más rápido y otras que van mucho más lento, y esto es lo que, por ejemplo, desde nuestro grupo estamos intentando abordar, por supuesto, en colaboración con el resto de los grupos, pero no, por lo menos en hematología, no hay nada concreto, ni unas directrices concretas. Cada patología tiene desarrollado más o menos su propio screening y lo que estamos intentando ver es si puede existir uno
para todo el mundo. Hay un paper que habéis publicado los geriatras recientemente, Miriam, la geriatría transversal, que yo he tenido la oportunidad de leerlo y que, bueno, pues de alguna manera ahí también venís a decir, ¿no?, que se tiene que intentar, o sea, tenemos que encontrar, ¿no?, cuál es el punto ideal y cuál es la intervención ideal. Muy bien, gracias Mónica. Cristian, Regina, ¿queréis añadir algo a este respecto? Bueno, sí, yo nada, agradecer las intervenciones previas, pero bueno, decir que en España sí que tenemos muchísimo avanzado. Hay un grupo de trabajo de sociedades científicas que generó su primera reunión en el 2010 y que publicó un consenso. La primera reunión se hizo en el ICO y desde el 2011 ya existe un consenso general en el que todo paciente anciano considerado a partir de 70 años que fuera candidato a recibir tratamiento, sin especificar, aunque más centrado en ese momento en la quimioterapia, tenía que recibir alguna forma de valoración geriátrica. Y esto, se han hecho varias reuniones con este grupo de trabajo que incluye paliativos, radioterapia, medicina interna, primaria, enfermería, oncología, hematología. Y esto está, quiere decir que estas recomendaciones están sobre la mesa y ya estamos hablando de hace más de 10 años. Desde SEOM sí que tenemos unas recomendaciones y varias herramientas para suplir un poco pues el déficit, ¿no?, de los recursos, porque los recursos son deficitarios, pero los pacientes existen y los pacientes mañana los tenemos que visitar, ¿no? Quiere decir que a veces creo que tenemos que perder un poco de vista el tema de las recomendaciones, de las publicaciones, etcétera, y centrarnos más en que el paciente está, en que lo tenemos en la consulta y hay que trabajar en ese sentido. Y desde SEOM sí que estamos realizando pues un poco revisión, ¿no? O sea, se ha publicado ahora pues una revisión del manejo de la paciente anciana con cáncer de mama candidata a tratamiento con ciclinas y vamos un poco a hacer ese tipo de revisiones pues de la evidencia científica, de las recomendaciones que podamos hacer y sí que se está trabajando en ese sentido y como bien habéis destacado, el problema de todo esto es la heterogeneidad del paciente en sí y de las distintas neoplasias en sí, ¿no? Y abordar esto es complejo, pero existe mucho trabajo realizado y mucho camino hecho y seguimos en esa línea. Muchas gracias, Regina. Cristian. Sí, yo suelo comentar que yo he sido adjunto del ICO desde 2009 hasta el 2016 y durante hay un tiempo al final, desde que salió el artículo de la doctora Temel, que era el adjunto de la unidad de pulmón, o sea que estaba con los oncólogos de la unidad de pulmón discutiendo todos estos temas y cuando detectaba un paciente en situación de fragilidad levantaba la mano y, ¿no? Entonces espera que la quimio, entonces vale, pues daba una opinión y entonces la gente pues nada, ajustamos los tratamientos, ¿no? O hacemos esto o hacemos lo otro, ¿no? Y por otro lado, yo creo que un punto fundamental, aparte de todos los ensayos o trabajos, evidencias que se pueda generar, mi visión personal es formar desde la residencia. O sea, yo soy el jefe de medicina paliativa aquí de la Universidad Internacional de Cataluña y no tiene color cuando ya estos estudiantes, que ahora ya son médicos, empezamos en el 2010-11, y les ves en la calle con una formación muy diferente a aquel que no la ha recibido. O sea, no tiene punto de comparación conocer escalas pronósticas del paciente con cáncer avanzado, ¿no? Y saber que este paciente tiene un 70% de probabilidad de morir en 4 semanas. O sea, eso lo aprendes en la residencia, pero si lo aprendes desde la universidad, has ganado muchísimo. Yo creo que se tendría que empezar también, sin descuidar lo otro, por este punto importante. Mil gracias, Cristian. Hay varias cuestiones que se cuestionan cómo habría que relacionar la asistencia primaria con la hospitalaria. ¿Qué opináis de este tema? Que creo que va a dar bastante que hablar. Por alusiones. Venga, va, Miriam. No sé exactamente a qué se refieren. Yo creo que la geriatría es una especialidad en la que a mí me han enseñado desde que era residente a que literalmente la atención primaria es la prolongación nuestra fuera del hospital. Hay que tratar, ya sé que es complejo, más en este momento que hay ahora, ¿no? Y que efectivamente la continuidad asistencial es una cosa absolutamente relevante para el manejo de este tipo de pacientes y de todos los pacientes mayores. Quiero decir que nosotros, si lo queremos contextualizar al ámbito de la oncogeriatría, siempre hay comunicación. Ahora que se ha puesto tanto de moda esta palabra de la geriatría de enlace, por desgracia, por momento pandémico,
Yo en el centro en el que trabajo actualmente ya existía la continuidad asistencial y la figura del geriatra de enlace para efectivamente servir de comunicación y de transmisión de información y de continuidad de seguimiento entre el hospital y el ámbito de la primaria o el paciente institucionalizado en residencia, tanto con procesos agudos como con procesos quirúrgicos, como con procesos oncológicos. Yo creo que esto Cristian también, que además esto lo conoce y lo trabaja en el día a día. Estoy, convencida de que él también trabaja con primaria muchísimo. No es una, no sé, para nosotros no es una cosa novedosa, es una cosa que es absolutamente imprescindible. Otra cosa es que las condiciones a lo mejor no son absolutamente las óptimas para que los compañeros de primaria y nosotros podamos ni comunicarnos tanto como quisiéramos o con la fluidez con la que quisiéramos, y que ellos además no puedan ejercer su labor a lo mejor presencial con el paciente en este momento como se hacía antes. No sé, ¿qué opinan ellos desde fuera? Si nos lo pueden ilustrar. Esto. De momento, Cristian, por alusiones, ¿quieres añadir algo? No, básicamente es eso, pero también añadir con el último punto, ¿no? Que dice las condiciones que tienen los médicos de atención primaria muchas veces, o sea, esta es la realidad, no les permite llegar a una buena comunicación con lo que nosotros queremos. Entonces, claro, nosotros intentamos facilitar esas situaciones intentando hacer una valoración integral, en mi caso una planificación anticipada para poder tomar decisiones de forma adecuada, ¿no? Y lo que se intenta ahora, con evolución de carácter universitario, que los alumnos, cuando detectan un paciente en situación de fragilidad, así como, por ejemplo, son capaces de antecedentes médicos, hipertensión, diabetes y tal, bueno, pues que sean capaces, porque esto lo ponemos en cuarto año de medicina, que sean capaces de hacer un proceso de planificación anticipada básico, ¿vale? Para poder conectar, y eso le sirva, obviamente, al médico de atención primaria que vaya a trabajar y que vaya luego haciendo continuidad asistencial, ¿no? Soy un convencido de que hay que partir desde ahí. Gracias, Cristian. ¿Queréis añadir algo a esta cuestión? Bueno, Mónica, yo recogiendo... Bueno, no, habla Mónica. No, di, Regina. Hablo yo después, di, Regina. No, bueno, no sé, yo no he interpretado la pregunta un poco como Miriam, sino que entiendo un poco esa necesidad, porque creo que uno de los problemas de la especialidad de oncología médica es que ha sido una gran desconocida para la atención primaria, porque, pues un poco como ha comentado Cristian, hasta hace relativamente poco, no existe un contacto en la formación, en la carrera con la oncología. Es decir, como tal, se ha generado desde hace poco como asignatura, y es verdad que lo fundamental en medicina es la formación. Y en ocasiones el paciente oncológico, ya no solo el anciano, es un paciente muy dependiente del oncólogo, que tiene suspicacia respecto al médico de primaria, y en ese sentido yo entiendo esa sensación de dónde cuadra aquí la primaria. Nosotros hemos recogido un poco esa necesidad y creo que lo mejor es empezar desde la base, y la forma de acercarnos es que los residentes de familia roten con nosotros. Aquí podríamos estar discutiendo de todo lo mal que se hace en nuestro país en muchas cosas, y lo que no tiene sentido es que una de las enfermedades más frecuentes, que es el cáncer, pues ni exista en la carrera, y menos aún en el rotatorio de los médicos en formación que luego van a ser residentes de familia, ¿no? Y eso genera un vínculo excepcional con ese futuro médico de familia, y creo que la forma de acercarnos es a través de la formación. Es decir, que estén con nosotros, que sepan cuál es el recorrido del paciente, qué significa un hospital de día, qué significa una primera línea, un tercer ciclo, y eso les da mucha seguridad a la atención primaria. Pero sí que hay un escalón y un decalaje con primaria debido, sobre todo, yo creo que a un déficit de formación y a un desconocimiento de la especialidad. Y creo que la manera de salvarlo es a través de la formación. No sé si quien ha hecho la pregunta iba en esa línea, yo por lo menos lo he interpretado así. Muy bien, gracias, Regina. Mónica. Sí, no, yo rápidamente decir que yo creo que se tienen que mejorar los canales de comunicación que tenemos con la atención primaria. Ahora, por lo menos en la Comunidad de Madrid, estamos con la modalidad de la e-consulta, donde los médicos de atención primaria pueden contactar con nosotros
pero nosotros no podemos devolver el contacto hacia ellos. Entonces, yo creo que de alguna manera es verdad que se debería de la comunicación entre el especialista y el médico de atención primaria ser más fluida entre el hospital, pero entre nosotros. O sea, lo que no podemos hacer es irnos comunicando con un informe, lléveselo a su médico de cabecera, el médico de cabecera. O sea, yo creo que eso se ha quedado anticuado y que en esto se tiene que mejorar, y se tiene que mejorar bastante. O sea, yo entiendo que cuando un paciente tiene un proceso hematológico, un proceso oncológico, muchas veces al médico de atención primaria le pueden entrar dudas y necesita respuestas rápidas, y al paciente no le podemos pasear. Entonces, yo creo que esos canales se tienen que Muchísimas mejorar. gracias, Mónica. Antes de seguir con las preguntas formuladas por la audiencia, Cristian nos tiene que dejar, que tiene un compromiso. Mil gracias por compartir este ratito con nosotros. Ha sido muy interesante todas tus aportaciones. Y nada, eso, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias y un placer conoceros a todos. Que vaya muy bien. Igualmente, Cristian, que vaya muy bien. Hasta luego. Pues mira, nos quedamos solas. Seguimos, si os parece, con las preguntas formuladas por la audiencia, que tenemos unas cuantas. A ver, vamos con Antonia. Pregunta, ¿consideráis que hay un límite de edad para iniciar un tratamiento con quimioterapia? Habéis hablado antes de diferentes... ¿Para quién, Miriam? Hoy estoy hablando mucho y aquí hay gente muy sabia. Es que la pregunta para mí no tiene... O sea, conceptualmente, esa pregunta a un geriatra no se le puede hacer, conceptualmente. Obviamente, claro que hay pacientes que por edad cronológica extraordinariamente avanzada y con expectativa de vida muy corta, no tenga ningún sentido que a lo mejor les plantees un tratamiento quimioterápico. Pero el concepto que yo recibo y que tengo que transmitir es que esa formulación de la pregunta hay que hacerla de otra manera. Es decir, para mí la edad cronológica solo es un número. Entonces, yo tengo que saber qué paciente tengo delante. Y dos pacientes de 80 años pueden ser radicalmente diferentes y pueden tener expectativas de vida con esa edad, con y sin cáncer, radicalmente diferente. Entonces, no puedo contestar más que eso. Muy bien, ha quedado clarísimo, Miriam. ¿Añadimos algo? Pasamos a la siguiente. ¿Qué os parece? Yo simplemente quería añadir, por eso yo quise comenzar mi presentación diciendo que hematogeriatría no es exactamente igual que oncogeriatría. En hematología ahora nosotros estamos en un boom de lo que llamamos esquemas quimio-free, precisamente con moléculas para pacientes mayores, y donde estamos viviendo, como yo he dicho, que se están validando esas moléculas en ensayos clínicos en pacientes ancianos y se están trasladando a los pacientes jóvenes, porque los resultados, por lo menos en linfática crónica, son incluso superiores a la propia quimioterapia. Entonces, yo por lo menos en hematología y en hemato-onco cada vez estamos utilizando fármacos más innovadores, que no es quimioterapia propiamente dicha, que son otros fármacos de acciones diferentes y que no tienen límite de edad, pero donde sí que hacer valoraciones geriátricas y sí pueden inferir en la fragilidad de un paciente, por supuesto, y hay que intervenir. Mónica, entrando en ese tema, imagino que, entre otros, estará el tema de las CAR-T, ¿no? ¿Qué beneficios o qué opinión te merece en este momento? ¿Qué resultado está teniendo? ¿Qué nos cuentas? Bueno, los CAR-Ts, que su primera aprobación, ¿no?, la hemos tenido a pacientes mayores que se la pudimos dar a linfomas de células grandes, a difusos, pues, bueno, refractarios o que han recaído de forma muy temprana, ha venido a cambiar el paradigma de pacientes que se nos morían, ¿vale? Son tratamientos muy, muy, muy caros, donde en un principio no hay límite de edad para poder administrar estos tratamientos, pero al ser tratamientos tan caros, tenemos que establecer muy bien cuál es la fragilidad de ese paciente y lo que hablábamos nosotros, o sea, cuál es la expectativa de vida independientemente del cáncer de ese paciente, las comorbilidades que tiene, hay que hacer una buena valoración,
¿vale? Y los CAR-T se pueden administrar a pacientes de 80 años, ¿por qué no? O sea, si como ha dicho Miriam, un paciente de 80 años puede vivir hasta los 90, no le tiene por qué matar un linfoma de células grandes, ¿vale? Pero en este aspecto tenemos que avanzar más porque cada vez nos vamos, o sea, ha empezado en B difuso de células grandes, ya se está ampliando a folicular, se ha ampliado a manto, vamos a seguir subiendo, vamos a seguir teniendo más CAR-Ts, anticuerpos biespecíficos y muchísimo, muchísimo dinero que gastar, y tendremos que saber muy bien cómo estamos clasificando estos pacientes y no los podemos desechar por edad. Por supuesto que no. Regina y Miriam, ¿algo que añadir a nuevos tratamientos, nuevas perspectivas? Bueno, yo creo que la perspectiva es que, ¿no?, está cambiando el escenario y, desde luego, como decía Miriam, si la primera pregunta es si hay un límite de edad, pues a todos nos tira para atrás. Lo que estamos intentando transmitir esta tarde es que la carta de presentación del paciente no debe de ser la edad, ¿no? Y no debe existir una limitación. Es cierto que cada vez tenemos más armas terapéuticas, es cierto que cada vez tenemos más opciones de tratamiento, pero es cierto también que cada vez tenemos que balancear más el beneficio potencial que vamos a darle a la persona, ¿no? Y en eso no tenemos que perder la perspectiva de que al final somos personas finitas y que algo que no vamos a evitar nunca es la mortalidad, nunca. Y a veces aquello que vayamos a hacer pensando que es en beneficio del paciente puede que sea en detrimento, ¿no? Entonces, en realidad esto es un reto que nos hace ver que cada vez es más difícil la toma de decisiones y, por tanto, no podemos hablar ni de límites de edad ni qué haríamos con un paciente y con el de enfrente, porque en cada uno vamos a hacer una cosa diferente y esa es la parte clave, ¿no?, de este abordaje de los pacientes. Pero bueno, afortunadamente es verdad que estamos en una revolución terapéutica y que tenemos tratamientos cada vez más asequibles, menos tóxicos y que podemos administrar a más población, ¿no? Muchas gracias, Regina. Miriam, ¿de acuerdo? Sí, absolutamente de acuerdo con las dos. Solo puntualizar una cosa que antes ya mencionó Cristian, ¿no? Y es que después de la valoración geriátrica, después de que el especialista en cáncer propone un tratamiento y le explica al paciente los objetivos que espera conseguir con ese tratamiento, las toxicidades graves y las no graves que pueden aparecer con ese tratamiento, y que el geriatra o el internista o el paliativista trate de valorar la fragilidad de ese paciente e intervenir sobre la misma, además, ¿no?, para optimizarla o incluso revertirla, es que es esencial también que le preguntemos al paciente qué quiere, ¿no? Y esto lo ha dicho Cristian y esto hay que recordarlo. Y esto va a pasar cada vez más también con las terapias nuevas, ¿no?, que son cada vez mejor toleradas, afortunadamente, que hay, pues eso, todo un abanico de posibilidades que se les abre a nuestros enfermos, como pasó con otras cosas, como la radiología intervencionista o como la cirugía mínimamente invasiva, que ha abierto puertas a vivir a muchos enfermos que yo cuando era residente se nos morían, ¿no? Pero que al final, en el proceso de la toma de decisiones, hay que empoderar cada vez más al paciente, ¿no? Y que el paciente también participe, es decir, no que se le den las cosas hechas, sino que se le expliquen. Un paciente puede tomar buenas decisiones si tiene buena información, ¿no? Y yo creo que a veces pecamos de que en los pacientes mayores nos pensamos que no están capacitados para tomar determinado tipo de decisiones y caemos un poco más quizá en el paternalismo o en dejar que sea la familia la que tome las decisiones por ellos. Y hablo en primera persona, vamos, quiero decir que esto es una cosa que todos tenemos que trabajar. Yo creo que es al revés, que el paciente mayor, a mí que me enseñan cada vez más, es un paciente que tiene bastante claro qué es lo que quiere con su vida, qué líneas rojas no quiere atravesar con las toxicidades y probablemente ese endpoint que buscamos siempre en los ensayos, ¿no? O nosotros que queremos salvar vidas y mejorar la expectativa de vida, a veces no es lo más importante para el paciente mayor. El paciente mayor a veces te pregunta, ¿con este tratamiento voy a tener un problema funcional y voy a dejar de caminar? ¿Con este tratamiento se me va a ir la cabeza? ¿Con este tratamiento voy a tener que salir de mi casa? Entonces, este tipo de centrar de verdad los resultados en el paciente y preguntarle qué es lo que quiere, ahora que hay tantos fármacos y tantas terapias nuevas, yo creo que es muy importante que todos preguntemos y que le hagamos participar en este proceso de toma de decisiones, porque en definitiva, bueno, pues es su vida, ¿no? Desde luego. ¿De acuerdo todas, Mónica y Regina? ¿Sí? ¿Con esta afirmación? Bueno, con esta reflexión. Sí. Yo simplemente recalcar, o sea, que los pacientes mayores quieren todo lo que queremos todos, que es vivir con calidad de vida,
con calidad de vida. O sea, esto yo creo que estoy de acuerdo con Miriam, efectivamente, en que cada vez hay que contribuir más a que el paciente tome sus decisiones, pero siendo muy conscientes de que, o sea, quieren exactamente lo mismo que queremos todos. ¿Quién no quiere vivir con calidad de vida? Pues sí, desde luego, Mónica. Muchas gracias. Vamos ahora con una cuestión que nos ha formulado Lorenzo Verdú. Y dice, la mayor parte de la atención a pacientes mayores no se realiza en hospitales y menos a nivel rural. El problema de las zonas rurales. ¿Cómo lo solucionamos este tema? Bueno, yo creo que esto depende, claro, obviamente, esto es una cosa que también debatimos a veces en Petit Comité, todo depende de los recursos de los que uno disponga. Quiero decir, que es verdad que una cosa es la utopía y otra cosa es la realidad de cada uno. Pero yo creo que en medicina no nos lo enseñan, pero con el tiempo te das cuenta de que tienes que aprender a gestionar lo que tienes. No significa que no puedas aspirar a más cosas o que no intentes mejorar las condiciones de tu trabajo o de la atención a tus pacientes, pero tienes que trabajar con lo que tienes. Si estás en un medio rural, si tienes un paciente con un cáncer, que esté en tratamiento oncoespecífico o que esté en fase avanzada de la enfermedad y que ya no lo reciba o lo reciba con intención paliativa, pues no lo sé, tienes que pensar y ver. ¿Tienes algún geriatra en el hospital de referencia con el que puedas, como decía Mónica, establecer un diálogo a través de consultas? Inténtalo. ¿No lo tienes? ¿No tienes un geriatra de referencia o un equipo de geriatría que te pueda echar una mano? Pues busca si hay un equipo de paliativos que se mueve por tu provincia. Porque en Madrid están los ESAL, pero hay otras comunidades que sí que tienen algún equipo de paliativos que, bueno, probablemente no con la magnitud ni con la frecuencia que se quisiera, pero sí que se mueven, ¿no?, a lo largo del entorno rural, o a lo mejor si no tienes un geriatra de referencia sí que tienes un paliativista de referencia, ¿no? No lo sé, o tu oncólogo, puedes conseguir el contacto directo, el correo corporativo del oncólogo que lleva a este paciente y puedes establecer un diálogo multidisciplinar con él, ¿no?, y tratar de ayudaros el uno al otro. No sé si es esto lo que pregunta. Yo creo que no solamente en España, esto pasa en muchos países del mundo, en Estados Unidos también, no solamente se trabaja, que hay muchos estudios publicados, porque claro, no es lo mismo trabajar en un hospital terciario con toda la sofisticación y todos los equipos presentes, ¿no?, y las técnicas y los fármacos, que estar trabajando pues en cualquier ciudad pequeña o ambiente rural, como bien decís, donde tienes que trabajar con lo que hay, ¿no? En Estados Unidos se trabaja mucho con la telemedicina, ¿no?, y con tener a alguien de referencia que a nivel telemático te echa una mano. Y a ese respecto, hace poco lo comentamos, el otro día en Pamplona, ¿verdad? Uno de los estudios con respecto a la efectividad de la valoración geriátrica y de las intervenciones guiadas por la valoración geriátrica integral en el paciente mayor con cáncer más importante publicado en los últimos tiempos en el Lancet por Supriya Mohit, hace referencia a oncólogos y especialistas en cáncer que están trabajando en clínicas dispersas por todo Estados Unidos y que no tienen relación con el hospital. Entonces han inventado una manera de hacerlo para que esto pueda ser útil y efectivo. No sé si respondo a la pregunta. Seguro que sí. Miriam, ¿Mónica? Sí, yo vuelvo a insistir en que, o sea, el tema de la oncogeriatría y de la hematogeriatría no está solo en manos de geriatras y hematólogos y paliativistas. Tenemos a la enfermera. La enfermera es súper importante, es muy importante. Y yo creo que también es un recurso que hay que desarrollar y que desde nuestros propios grupos tenemos que defender. O sea, en hematogeriatría y en oncogeriatría necesitamos enfermería de apoyo para pasar todas nuestras escalas, enfermería de apoyo para hablar con nuestros pacientes y el tiempo que nosotros no tenemos. Y yo creo que en el mundo rural también la enfermera es muy, muy importante. Pues sí, desde luego. Regina, ¿quieres añadir algo en este punto? Bueno, yo soy muy partidaria de defender que son las personas las que hacen las cosas, ¿no? Tenemos que un poco olvidarnos de si es el hospital, esto también lo hablábamos el otro día, si un hospital es el más alto, es más céntrico. Al final, lo que hay detrás de la actividad son personas y lo que hay que buscar son aliados. Y aunque estés en un medio rural, seguro que existe una persona que está interesada, existe enfermería, existe un médico de atención primaria que le gusta esta parte del manejo del paciente y hay que
quitarse un poco la mentalidad de que si no estoy en un centro grande, etcétera, porque no son los edificios los que hacen las cosas, sino que son las personas, ¿no? Y un poco la dinámica de esta disciplina es al final ser una herramienta transversal que cualquiera que esté en contacto con el paciente pueda ponerlo en marcha. Y, en definitiva, lo que estamos defendiendo, buscando, es ampliar una anamnesis, ¿no? Es de verdad poner al paciente en el centro, ver con quién vive, saber cuáles son sus deseos, ver quién es el cuidador principal y para eso pues lo puede hacer un médico rural, lo puede hacer una enfermera, lo puede hacer cualquier persona que esté en contacto con el paciente, ¿no? Yo defiendo mucho eso, que al final son las personas las que hacen las cosas y con los recursos que tengas. Desde luego, Regina. Tenemos que ir terminando. Llega ahora el momento, si queréis, de las conclusiones finales. Unos minutitos cada una para despediros y eso, para hacer un apunte final. Así que empecemos con Mónica. Cuando quieras. El micro, Mónica. Perdón. Bueno, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí, dar un poco a conocer nuestro grupo y bueno, de haber conocido personalmente a Miriam y a Regina, que aunque nos hemos enviado varios emails, no las conocía personalmente. Creo que es muy importante establecer nexos de cooperación, intentar que entre todos, hematólogos, geriatras, oncólogos, paliativistas, enfermería, personal sanitario en general, hablemos todos el mismo idioma, intentemos integrarnos todos y colaborar para que nuestros pacientes de edad avanzada vivan mejor. Tienen que vivir más, pero tienen que vivir bien. O sea, la calidad de vida es muy, muy importante. Y yo, bueno, pues a otros compañeros míos, hematólogos, que decía Regina que llevaba ya mucho tiempo todo esto instaurado desde oncología, o sea, la oncogeriatría tiene mucha trayectoria, la hematogeriatría tiene menos. Todavía seguimos oyendo a compañeros nuestros de que no hace falta escalas de valoración geriátrica y que con el ojo clínico es suficiente. Yo creo que con el ojo clínico no es suficiente. Ya hay evidencia de que no es suficiente y a nuestros pacientes tenemos que intervenir sobre ellos, ¿vale? Ya no es solo decidir el tratamiento, sino que el tratamiento que les estamos administrando sea eficaz para la enfermedad y para el paciente, para su calidad de vida. Creo que es muy importante. Y nada, muchísimas gracias y esperamos seguir colaborando. Muchísimas gracias, Mónica. Regina, tu turno para despedirte. Bueno, yo agradecer la oportunidad. Estoy viendo en el chat que desde luego todo el mundo tiene que estar integrado. Ahora nos están preguntando también los farmacéuticos. Desde luego todos los que están en contacto con el paciente, farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, tenemos que estar en este camino conjunto por el bien del paciente. Y yo, bueno, agradecer este foro y esta visibilidad para un poco acusar la pata que a mí siempre me falta aquí, y es la administración. Quiero decir, detrás somos muchos los que estamos en ello, pero necesitamos una administración que nos escuche. Llevamos mucho tiempo diciendo que el envejecimiento, que a mí no me gusta llamarlo problema, es una realidad en España, que el envejecimiento del paciente con cáncer es una realidad en España y, como veis aquí, ha salido a la luz que los recursos no están adecuados a esta realidad, a esta situación de cronicidad, y yo echo mucho de menos siempre en estos foros una administración que nos escuche y que sepa que esto es una realidad, es un tsunami que llamábamos la semana pasada y que está ahí y que lo tenemos en la puerta de nuestras consultas. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Regina. Miriam. Bueno, yo seré breve. Sí, también estoy leyendo en el chat todo lo que ponen nuestros compañeros y yo es que yo estoy absolutamente de acuerdo con todo eso, es que no tenemos tiempo para más, quiero decir que no es porque no minemos, o sea, yo en todas las presentaciones que hacemos o las charlas o los debates que se hacen sobre el abordaje del paciente mayor con cáncer, hay personajes que somos todos nosotros, los oncólogos con los problemas de las toxicidades cardiológicas, los farmacéuticos, hemos trabajado un montón con ellos, que son aliados magníficos y expertos conocedores de fármacos, por supuesto las enfermeras. Yo, tuve la grandísima suerte de trabajar muchos años con enfermeras magníficas, donde me formé en Guadalajara, ahora las tengo, donde estoy en la fundación,
Cuando me formé en el ICO había unas enfermeras en oncología maravillosas, que eran gestoras de casos. Quiero decir que aquí esto no es una cuestión, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Es una cuestión, no hay que parcelar por especialidades ni por aspectos del mundo sanitario, sino que aquí, de verdad, a quien hay que colocar en medio es al paciente. Y en el medio está el paciente mayor con cáncer, que como dice Regina, es una realidad, y alrededor nos ponemos todos los que aportemos nuestro grado de pequeña sabiduría para mejorar la expectativa de vida y la calidad de vida de ese paciente, y somos todos los que queramos participar. Y para remarcar lo que ha dicho Regina, y que yo ya lo había un poco apuntado también antes, y que lo hemos hablado también muchas veces, yo creo que la realidad es la que es y que las políticas sanitarias tienen que darse cuenta de que hay que dar respuesta a una necesidad y que hay que dar respuesta y que hay que cambiar ya los modelos asistenciales para el paciente mayor con cáncer y porque esto es una cosa que tenemos que aprender a manejar más y mejor entre todos nosotros y pues eso que lanzamos el guante, ¿no? Que se dice, ¿no? Para quien nos quiera escuchar y bueno, que un placer estar aquí, un placer escuchar a mis compañeras y a Cristian, de los que siempre aprendo. Esto es muy enriquecedor y espero que sea muy motivador, ¿no? Yo creo que el motor está funcionando y bueno, echar a andar con un motor en el que todos empujamos siempre es mucho más fácil. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Miriam, ha sido un placer. Ahora sí, no hay tiempo para más. Ha sido un placer, de verdad, realmente, compartir la tarde con todos vosotros que nos habéis seguido desde vuestras pantallas y, por supuesto, con Mónica, con Regina, con Miriam y también con Cristian. Mil gracias, de verdad, por vuestras interesantes aportaciones y por todo lo que nos habéis ilustrado durante estos minutitos. Yo os dejo con Xavi Salada y, por mi parte, eso es todo. Hasta la próxima. El tiempo se nos está echando encima, pero antes de dar el encuentro por finalizado, quiero anunciaros que IM Médico acaba de estrenar cuenta en Instagram y, por supuesto, nos encantaría que nos siguierais, buscadnos. El perfil se llama IM Médico_, sin espacios y sin minúsculas. Y nada, nos vemos en las redes sociales y en el próximo IM Meetings. Cuidaros y hasta pronto. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Todos, gracias. Gracias. Hasta Adiós. luego. Chao. Hasta luego. Chao.